Bienvenidos, les habla Hernán López. Este es el video tutorial número 4 del curso de SQL Server. Estamos viendo ahora estructura Query Language, el lenguaje nativo SQL como lo conocemos, y vamos a ver ahora sobre la cláusula select, que es entre todas sus cláusulas una de las más importantes, ya que con ella se realizan, o mejor dicho, se aperturan todas las instrucciones para realizar nuestras consultas. Select trabaja con un sinfín de agentes, por así decirlo, o otras cláusulas, con las que juntos vamos a poder armar, nuestra consulta para hacerla mucho más compleja o para hacerla mucho más sencilla, todo dependiendo del requerimiento que nosotros tengamos. En esta ocasión vamos a ver algunos de los operativos más sencillos de la cláusula select, y poco a poco vamos a ir avanzando hasta poder crear estructuras de SQL bastante complejas. Bueno, así que vamos a ver. La verdad es que es bastante sencillo el trabajar con Select, siempre y cuando se vea por partes, desde lo más básico hasta ir avanzando a lo más complicado, a lo más complejo. Una de las cosas que debemos de saber, como vimos esta tabla en el principio, por así decirlo, del video tutorial, del video curso, y en el anterior vimos también el paso 1, los DLL. Esta vez vamos a hablar a partir de ahora de los DML, una de las partes más largas de todo este video curso, y en específico empezaremos con Select. Voy a seleccionar, incluso para que lo puedan ver aquí, Select, que es lo que vamos a trabajar durante varios videotutoriales, de repente unos 4 o 5, ya que quiero agarrarlo por partes y no confundir a nadie en avanzar muy rápido. Así que bueno, primero vamos a ver lo que es el Select para poder realizar nuestras consultas correctamente. Bien. Una de las cosas que debemos de saber antes de trabajar con SQL o con Select o con cualquier otra cosa es qué son realmente consultas, ¿no? Las consultas en sí, son peticiones que nosotros le hacemos al motor de base de datos de SQL o cualquier otro para que nos devuelva ciertos registros o ciertos datos en base a unos criterios que nosotros vamos a especificarles. En otras palabras, quiero que me muestre no todo lo que hay, sino solo lo que quiero, por así decirlo. Lo que hacemos con las cláusulas select es realizar ese tipo de consultas o ese tipo de peticiones con el fin de trabajar con los datos que queremos y no con todo un aglomerado de datos que en este caso no nos serviría, ¿no? Por eso que vamos a ver lo que es la selección, que es justo lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco de filtros, cómo filtrar datos, cómo sumarizar datos, o en otras palabras, cómo agarrar y sacarle, por ejemplo, no sé, el promedio a una cantidad de registros numéricos, ¿no? Un campo de registro numérico, cómo sacar la media de ventas, o cómo sacar la media en notas, ¿no? Cómo sacar un promedio ponderado. Eso se realiza con la sumarización, que lo vamos a ver luego. Las agrupaciones, eso de aquí es bastante simple, es mostrarnos, por ejemplo, 500 registros, y que eso no nos muestre, por ejemplo, en tres únicos registros, en tres líneas, por así decirlo. Esto se hace en base a criterios de agrupación, que también lo vamos a ver. El orden de presentación también es muy importante, lo vamos a estar revisando a lo largo de este video curso, y obviamente consultas avanzadas o consultas a múltiples tablas, ¿no? Unificar dos, tres o cuatro más tablas en una única consulta y poder trabajarlos con todos estos datos directamente, ¿no? Empezando con lo que es select, ¿ok? La estructura básica de un select es la que he puesto aquí, select asterisco from tabla. Quizás no se entienda, lo vamos a explicar en unos minutos. Luego también vamos a ver un poco de operaciones básicas con campos de tabla, como multiplicar un par de campos, por ejemplo, cómo multiplicar las cuatro notas para sacar un promedio, ¿no? De un examen, por ejemplo, ¿no? Cómo utilizar o renombrar los alias de campos o de campos resultados. Eso de ahí es lo que vamos a ver básicamente en este video curso. No quiero avanzar más, ya que no quiero confundir, como estaba diciendo al principio. Bien, es importante recordar de que este video curso está orientado íntegramente a lo que es acceso a datos, a cualquier gestor de base de datos en base al lenguaje SQL. Bien, SQL instrucción select. Básicamente lo que nosotros decimos es de que seleccione campos de la tabla tal, por así decirlo. Por eso le decimos select
campo 1, campo 2, campo 3, from, que es decirle desde dónde va a traerlo, tabla. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo select id cliente, que es un campo que tengo en mi base de datos, en mi tabla, ¿ok? Coma, que la coma es muy importante, la coma es la que va a delimitar un campo de otro, es el separador, es muy importante no olvidar la coma entre los campos. Nombre contacto, que es otro campo que tengo en esta tabla, coma, cargo contacto, que es otro campo que tengo. Como ya no voy a poner más campos, ya no pongo una coma, simplemente un espacio, le digo desde dónde. From, tabla clientes, que es el nombre de mi tabla. Esta simple instrucción me, me da como resultado esta imagen que vemos aquí, ¿no? Y de cliente, nombre contacto, cargo contacto, como se puede ver a las cabeceras. Ahora, también hay otra forma. Sucedería si la tabla tiene, por ejemplo, 500, o bueno, es una exageración. Si tiene, por ejemplo, 30 eh, columnas, ¿no? 30 campos. No vas a especificar uno por uno los 30. Si necesitas todos, simplemente podrías poner select asterisco, que reemplazaría a la cantidad de campos nombrados, sería todos los campos, from tabla. Entonces si yo pongo select y todo esto de aquí lo cambio por un asterisco, luego sigo con from tabla, me mostraría automáticamente todo el contenido de la tabla que nosotros estemos indicando, en este caso tabla cliente, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Bien, antes de ver cualquier otra cosa, de ver la instrucción select, vamos a realizar un pequeño cambio en la base de datos que vamos a trabajar, ya que voy a incluir este archivo llamado SQL Neptuno, ¿okay?, en todos los videotutoriales de SQL a partir de ahora, con el fin de que trabajemos directamente con esta base de datos. Voy a mostrarles cómo agregarla a nuestro gestor. Abrimos, como siempre, SQL Server Management Studio y realizamos una nueva consulta. Listo, ahí tenemos todo nuestro panel para poder escribir y lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo hacia el espacio en blanco. Se generará automáticamente una serie de códigos, está leyendo el código, y lo que tenemos que asegurarnos es que no esté creada la base de datos Neptuno en primer lugar, y dos, de que esta línea no esté como comentario, perdón. Listo. La ejecutamos sola, ok, siempre es primero ejecutarla sola, que vamos a ejecutarla solita, para que se cree la base de datos, y listo, ahora la vuelvo comentario. Luego, esta de aquí la habilito, para poder usar esta base de datos. Si yo actualizo, yo ya tengo una base de datos Neptuno que no tiene absolutamente ninguna tabla. Entonces, como ya habilité el use, lo único que tengo que hacer es ponerme arriba y poner ejecutar. Ahí SQL está cargando todo el archivo, generando todas las tablas y registros y la estructura necesaria de la base de datos Neptuno con la que vamos a trabajar. Este proceso, como ven, dura cerca de 10 segundos, o creo que más, y ya estaría. Con esto simplemente bajaríamos a cerrar esto, no lo grabaremos porque ya lo tenemos aquí, y actualizaríamos para ver de que Neptuno ahora consta con una serie de tablas que tienen sus respectivos campos y todo lo demás. Bien, con esto de aquí ya empezamos a trabajar rápidamente. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es seleccionar nuestra base de datos Neptuno, darle clic derecho y decirle nueva consulta. Esto con el fin de siempre estar utilizando la base de datos Neptuno. Otra forma de hacerlo, ok, también es, vamos a cerrar todo esto, un segundo, aquí es poner nueva consulta y poner aquí use, ¿no?, Neptuno, ejecutas, o simplemente la eliges desde aquí, que también está en fin.
Ya la tenemos ahí y podemos empezar a trabajar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es empezar a trabajar con la estructura select. Select, vamos a poner, por ejemplo, vamos a abrir un segundo aquí, un segundo aquí. Esto solamente es referencial para saber los nombres. Muy bien, vamos a ver clientes. Perdón, disculpen. ID cliente, separo con una coma. Nombre compañía, separo con una coma, por ejemplo. Cargo contacto, separo con una coma. No hay nada más. From clientes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy jalando el campo ID compañía, que yo sé que existe, está aquí. Nombre compañía, que yo sé que existe, que está aquí. Cargo contacto, que está aquí. No estoy cargando nombre contacto, solo el cargo. Ni tampoco lo demás. From clientes, que es el nombre de la base de datos, de la tabla, perdón, cliente. Y yo sé que estoy agarrando la base de datos Neptuno. ¿Por qué? Porque ya la estoy eligiendo aquí. Entonces, si yo elijo esto y la compruebo, vemos de que no hay nada absolutamente. Pero si la ejecuto, me muestra automáticamente esos tres campos. ID cliente, nombre compañía y cargo contacto. Ponemos es muy, pero muy sencillo. Ahora, también sirve de esta siguiente manera. Si yo todo esto lo reemplazo por un asterisco, incluso si lo pongo todo en una línea, selecciono esto y ejecuto, me va a mostrar exactamente lo mismo, la cantidad de registros, solo que con todas sus columnas. Como vemos aquí, esta ciudad, región y todo lo demás. ¿Lo ves? Es algo bastante interesante. Muy bien, vamos a cambiar de lugar un ratito esto. Otra de las cosas interesantes de la cláusula select from es de que no importa el orden en que nosotros pongamos los campos. Por ejemplo, voy a poner nombre contacto después de cargo contacto y seguirá funcionando sin ningún tipo de inconveniente. El campo se mostrará en lista en el mismo orden en el que han sido seleccionadas desde nuestra cláusula select. Como vemos ahí, es completamente funcional. Incluso yo puedo irme a fax, perdón, teléfono. No, que son los últimos. Lo ejecuto y me aparece automáticamente todo en el orden en el que yo los estoy ingresando. Como vemos, es bastante simple la cláusula select. Ya es cuestión de nosotros de escribir correctamente el nombre de los campos y por supuesto no olvidar nuestro separador coma entre cada campo, a excepción de el último. El último nunca llega. Recuerde que podemos hacerlo incluso así y también recordar que siempre recomiendo yo, perdón, que se ingrese el punto y coma al final de cada instrucción SQL. Elegimos esto, funciona con todos los campos. Si elegimos esta, funciona con algunos campos. Incluso yo puedo coger esto de aquí y decirle que me quite el ID. No quiero jalar el ID. Y sigue funcionando, perdón, ejecutado todo. Esta nada más quiero. Y sigue funcionando sin ningún problema. Vamos a quitar esto un segundo. Está. Como lo vemos ahí, ¿no? Tan fácil como es eso. Yo quisiera sacar, por ejemplo, darle un poquito más de orden. Voy a poner el nombre adelante. Voy a darle su cargo también adelante. Luego la compañía. El fax y el teléfono. Listo. Con eso me basta. Ahora está mucho más ordenado. Tengo el nombre de la persona, el cargo de la persona, la compañía donde está esta persona y sus números de fax y teléfono. El teléfono lo voy a poner primero. Cuestión de ordenar la información para que nosotros la podamos ver tranquilamente. Como vemos, ahora se ve mucho más entendible, es más fácil de verla, pero como les digo, el orden en el que se encuentran en la base, en las tablas, no importa al momento de realizar la consulta SQL. El orden que importa es el orden en que nosotros realizamos el select directamente. Otra de las cosas interesantes que se puede hacer dentro mejor de las cláusulas select es que nosotros podemos interactuar ya con operaciones matemáticas entre otro tipo de operaciones. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es una multiplicación simple, ¿no? Estoy seleccionando tres campos, campo 1,
con lo cual no voy a interactuar, lo dejaré tal y como está. Pero el segundo campo es la unión de dos campos, la multiplicación, mejor dicho, de estos dos campos. Para recordar que es importante de que estos campos se puedan multiplicar, sean campos de tipo numérico, ya que si fuera un texto y el otro un número o dos textos, bueno, obviamente resultaría como errores. Significa completamente simple de entender. From tabla. Como lo vemos en un ejemplo aquí, select ID producto y multiplico precio por cantidad desde la tabla de pedidos. ¿No? Entonces me sacaría el ID del producto y un total de la multiplicación de un precio por cantidad. Otro ejemplo sería que elijo el nombre, el campo nombre, y mi segundo campo es el año actual menos el año de nacimiento, con el fin de conseguir la edad de esta persona, desde la tabla miembros. Y otro un poquito más entendible y por así decirlo complejo, no es nada complejo esto, pero bueno, selecciono el nombre del alumno o el campo alumno y luego selecciono cuatro campos más, el campo nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4, que las estoy sumando y poniéndolas entre paréntesis para que primero se sumen y después las divida yo entre 4. Es un promedio común y corriente, promedio simple, entendible, y lo estoy jalando desde la tabla de notas. Vamos a ver uno de estos ejemplos directamente en ese. Bueno, bien. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es que dentro de la cláusula select podemos ya realizar operaciones matemáticas y otro tipo de operaciones directamente apuntando a cada uno de los campos que nosotros queramos operar. Vamos a verlo directamente. Por ejemplo, el select, estoy eligiendo el campo 1, al cual no le voy a hacer absolutamente nada, separador de coma, y voy a decirle al campo 2 que se multiplique con el campo 3. Y esto lo voy a sacar desde la tabla en este ejemplo, ya que es from. Muy bien. Si vemos un ejemplo, decimos select el ID de producto, lo voy a dejar tal cual con mi coma, luego precio por cantidad, es lo que voy a multiplicar y lo voy a sacar from tabla pedidos. Igual de otra forma, estoy cogiendo select nombre, año AC, que es el año actual, menos el año NAC, que es el año de nacimiento, from tabla miembros, para saber la edad de esta persona, en un nuevo campo. Y otra sería select alumno, que es el nombre del alumno, y entre paréntesis tengo la nota 1, que se suma a la nota 2, que ambas se suman a la nota 3, y las 3 se suman a la nota 4. ¿Ok? Y una vez que están sumadas todas las notas, las divido entre 4, con el fin de sacarlas desde la tabla notas. Esto de aquí con el fin de tener un promedio de mis 4 notas. Pero bien, vamos a verlo directamente en algunos ejemplos. Bien. Lo que yo he hecho aquí es generar el select de cada una de las tablas dentro de mi base de datos. Y voy a elegir, por ejemplo, esta de aquí, ejecutarla. Y podemos ver que aquí tenemos nosotros cantidad y precio unidad. Es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a trabajar con estas de aquí, ¿ok? Diciéndole, por ejemplo, en operaciones, voy a dejar select. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a trabajar con varias, ¿eh? El ID de pedido, coma, ID de producto, coma, y aquí le voy a decir que el precio unidad se multiplique por cantidad. Le voy a dar el from. Vamos a copiar el nombre de la tabla para no estar escribiendo mal. Esto de aquí lo voy a cerrar. Y bien, lo voy a ejecutar. Ahí, bueno, aquí le di un espacio de más, no hay ningún problema. Y vemos como aquí ya está. Me muestra el ID de pedido, me muestra el ID de producto y me muestra un último campo que dice sin nombre de columna, que es la multiplicación de estos dos campos que hemos multiplicado. Como vemos es bastante simple el hecho de hacer operaciones, pero hagamos un poco más compleja. ¿Ok? Luego vamos a darle ese nombre a esa columna, no hay ningún problema. Vamos a hacer algo medio estilo factura. ¿Ok? Vamos a elegir, primero voy a mostrar todos mis campos. Muy bien. Voy a elegir el ID de pedido, también el ID de producto. ¿Ok? También voy a elegir el precio unidad, coma. También voy a elegir la cantidad. ¿Ok? Y
también voy a elegir el descuento, pero generaré un nuevo campo. Vamos a ponerle por ejemplo aquí, un ratito antes de generar el nuevo campo, vamos a mostrar esto. Esta de aquí, ok, es resultado de generar de seleccionar todos los campos, ¿no? Por así decirlo, es como poner un asterisco. Si lo ejecuto se muestra todo, pero si yo aquí le vuelvo a agregar un campo nuevo, un campo que no existe, un campo que vamos a crear basados, entre paréntesis, en el precio unidad multiplicado por la cantidad, y a esto le voy a quitar el descuento. Vamos a abrir esto un poco más, se pueda apreciar. Muy bien, estoy seleccionando todos los campos, pero después de este quiero un quinto campo, bueno, un sexto campo, perdón, en el cual me multiplique el precio por la cantidad y me reste el descuento. Vamos a ver, de repente está completamente mal todo. Lo vemos ahí y está correcto. Vamos a verificarlo. Por ejemplo, el primero es 14 por 12, 168 menos 10, los 158 que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, esta está mucho más interesante de ver. Como vemos, podemos realizar un sinfín de operaciones de muchos tipos para poder trabajar correctamente. Ahora, vamos a ver los alias, que también son muy importantes. Los alias en sí son sobrenombres, ¿no? Select campo 1 haz nombre, campo 2 haz apellido, ¿no? Yo puedo darle un sinfín de nombres a cada uno de los campos que nosotros cargamos. Por ejemplo, select ID producto, coma, precio por cantidad haz total. Así es como nosotros daríamos el nuevo nombre a un campo calculado, ¿no? Igual aquí con edad, e incluso igual aquí haz promedio con las notas. Pero veámoslo poco a poco. Así que, por ejemplo, yo quiero, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a cerrar esto, vamos a ver clientes. Ahí tengo los clientes, muy bien. Yo quiero elegir, por ejemplo, vamos a hacer un select común, el ID cliente, ¿no? Y le voy a decir haz código, coma, todo de ahí es mi primer campo. Voy a elegir incluso separados, ¿ok? Nombre de contacto, haz contacto, coma, cargo contacto, haz cargo, coma, y luego voy a elegir, por ejemplo, nombre de compañía, haz empresa, todo desde clientes. Como lo vemos ahí, si ejecuto esto, me aparece los 1, 2, 3, 4 campos, pero con los nuevos nombres que por ejemplo aquí empresa está con minúscula, lo voy a ampliar y ya aparece con mayúscula. Lo vemos, es completamente sencillo de realizar, no es para nada complejo. Bueno, ahora vamos a hacer un poco más avanzado. Por ejemplo, vamos a copiar esta, que es la que habíamos hecho anteriormente, es un select común y corriente, ¿okay? Donde hemos agregado un campo. Y a este campo de aquí, por ejemplo, al ID de pedido, vamos a ponerle haz código de pedido. ¿Okay? Por ejemplo, si yo aquí selecciono esto y ejecuto, me sale un error justo en D, ya que estoy generando un espacio. Por ejemplo, si mal no recuerdo, yo aquí puedo ponerle este apóstrofe para abrir y cerrar. No estoy completamente seguro. Sí, eso era. Y ya me está sacando el nuevo nombre con espacios, ¿no? Así de simple. Como vemos aquí, ID de pedido es código de pedido. Ahora, ID de producto, yo puedo hacer lo mismo. Copiarlo incluso todo para no estar escribiendo otras veces. Código producto. Y el último le voy a poner total. Por ejemplo, precio unidad por cantidad haz total. Y se ve ahora mucho mejor. Código de pedido, código de producto, total. Es muy interesante. Ahora vamos a hacer uno más incluso. Ok, vamos a hacer uno con el último ejemplo que hicimos nosotros. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo más fácil. ID de pedido haz
ahí yo me equivoqué, código de pedido. Muy bien, voy a darle un enter aquí sin problemas, y desde producto, haz, perdón, copiar esto de aquí, listo, código de producto. Recuerda que podemos darle enter sin ningún problema, para que se vea mejor. Precio unidad, por ejemplo, haz precio, si es simple, cantidad, haz cantidad. Bueno, en este caso como no son compuestos, le puedo dar, como no tienen espacios, disculpan, le puedo dar simplemente el nombre. Incluso aquí, descuento, bueno, en este caso simplemente por la mayúscula, descuento. Y aquí el campo calculado, le digo, haz total neto. Listo, ¿no? Como es por separado, si yo lo ejecuto, sale este mal, no sabe, ahí está, me ejecuta correctamente el, la consulta con campo calculado y con alias, ¿no? Tenemos aquí código sin ningún tipo de inconveniente. Volvemos a realizar esto, es muy pero muy sencillo, es bastante fácil. Tenemos aquí nuestras cláusulas, ¿no? Podemos ver cualquier tipo de cláusula select para todo, un select para algunos, como lo tenemos aquí, ¿no? Para algunos campos, un select con campos calculados, con campos operados, por así decirlo también, select con alias, ¿ok? Un select con campo calculado, ¿ok? Y un select un poquito más abierto o complejo, por así decirlo, que no tiene nada de complejidad, de un select con operaciones y campos calculados, todo directamente desde una misma sentencia, ¿no? Esto yo lo puedo poner en una sola línea y sigue funcionando sin ningún problema. Como vemos hasta aquí, SQL no es para nada complejo. En la cláusula select, hasta ahora propiamente dicha, es muy simple. Espero que en el próximo video tutorial veamos ya lo que son filtros. Vamos a empezar a trabajar la cláusula select también con sus agentes where, like, que son básicamente para realizar tipos de filtros dentro de SQL. Bueno, recordar de que este archivo lo voy a incluir dentro de el video tutorial, al igual que la base de datos Neptune. Gracias por acceder a este video tutorial. Soy Ronald López, siempre visita www.aprende-medio viendo.com. Gracias.